Crisis del sistema porfirista y movimientos sociales que antecedieron a la Revolución Mexicana. Comencemos por la crisis económica social del sistema porfirista. Al iniciarse el siglo XX, el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó. Los productos agrícolas, como el maíz y el frijol, aumentaron de precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta un 57%. Naturalmente, el mayor peso de la crisis lo resistieron los trabajadores. Para 1905, el gobierno realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón oro. Antes había sido la plata, fijando la paridad en 2 pesos plata por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 50%, medida que provocó inflación, deterioro de los salarios y aumento de la deuda externa, situación que aprovecharon los extranjeros para adquirir empresas y bienes raíces a muy bajos precios. Sin embargo, fue la crisis económica mundial de 1907 lo que frenó el desarrollo del país. Iniciada en Nueva York, fue la primera crisis financiera del capitalismo moderno. Las causas que la originaron fueron la ambición de los capitalistas, la especulación con las acciones de bancos, minas, ferrocarriles y la falta de regulación financiera, situación que provocó la reducción de los precios internacionales de las materias primas, impactando las economías de los países menos desarrollados, como México, ya que la crisis provocó aumento de los precios de los productos alimenticios y las materias primas. Desempleo y miseria. La situación económica afectó a las clases altas y medias, hacendados, comerciantes, rancheros e industriales, pero principalmente a las clases bajas, que resistieron la crisis, agravándose los problemas sociales y políticos. Hacia 1907, muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. En el campo, los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y el sistema de peonaje. En las zonas urbanas, aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces, pero a pesar de la represión y de las prohibiciones, se organizaron importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar a los yaquis y mayas. Al igual que en los países industrializados, surgió en México una lucha obrera por salarios dignos, descanso dominical, jornada de 8 horas, reglamentación del trabajo infantil y de la mujer, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, entre otras demandas. Así, ferrocarrileros, mineros, tabaqueros, panaderos, transportistas y trabajadores textiles formaron los primeros sindicatos, desafiando la prohibición establecida por el gobierno. Entre 1900 y 1905, el número de huelgas fue de 29 y de 1905 a 1910 de 106. Algunos de estos conflictos se convirtieron en verdaderas rebeliones, como la de los mineros en Cananea, Sonora, y la de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz. Crisis política. Retomemos antes los elementos del sistema político porfirista: la centralización del poder, el autoritarismo, la conciliación con los grupos políticos y regionales, la represión en las situaciones de sedición y revuelta, el control sobre los medios y el sistema electoral. La antidemocracia del gobierno porfirista reflejada en la centralización del poder político y económico, en la ausencia de partidos políticos, en la censura de los medios y constantes reelecciones. Provocó la inconformidad de amplios sectores sociales, particularmente de los sectores medios urbanos y rurales. La oposición se dio a partir del surgimiento del Partido Liberal Mexicano, PLM, y a la difusión como Regeneración. El magonismo contó con la participación de los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Antonio Díaz Soto y Gama, y un gran número de maestros, médicos, estudiantes, periodistas, obreros y rancheros. En 1906 publicó el programa del Partido Liberal Mexicano, constituyendo con el contenido social de la lucha revolucionaria y los principios fundamentales de la Constitución de 1917. El PLM organizó los primeros levantamientos armados contra el gobierno. Sin embargo, no fue la vanguardia del proceso revolucionario, debido a la fuerte represión que Porfirio Díaz ejerció en contra de este grupo. La crisis económica y la falta de oportunidades políticas provocaron la ruptura entre el grupo financiero de la Ciudad de México, encabezado por el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, y el grupo de hacendados e industriales norteños que se aglutinaron en torno al general Bernardo Reyes.
Ante la avanzada edad del presidente, el objetivo era obtener la vicepresidencia. En 1907, el presidente Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Grellman, donde manifestó su intención de retirarse del poder y afirmó que el país estaba preparado para la democracia, por lo cual vería con agrado la formación de partidos políticos para participar en las elecciones de 1910. Estas declaraciones produjeron un intenso debate y la formación de varias organizaciones políticas para contender por la presidencia de la República. Uno de los movimientos más importantes fue dirigido por el rico empresario y terrateniente coahuilense Francisco I. Madero, quien se convirtió en el representante de los intereses políticos de la burguesía terrateniente norteña y de la pequeña burguesía urbana. La formación del partido antirreeleccionista, con Madero a la cabeza, estableció un programa liberal democrático, cuyos puntos fundamentales fueron la no reelección y el respeto al sufragio efectivo, con los cuales logró conjuntar amplios sectores de la población. La prensa fue el medio más importante para difundir su campaña, recibiendo el apoyo de los periódicos El Antirreeleccionista, El Constitucionalista, Nueva Era y en 1909 fundó el periódico El Demócrata. Debido a sus importantes recursos económicos y al apoyo de Estados Unidos, Madero se convirtió en el principal peligro para Porfirio Díaz, publicando en 1909 el libro La sucesión presidencial de 1910, donde criticó a la dictadura porfirista. Y ante el fraude de las elecciones de 1910, Madero dio a conocer el Plan de San Luis, donde invitó al pueblo de México a levantarse en armas en contra del gobierno, iniciando así la lucha revolucionaria. En conclusión, el sistema porfirista permitió el funcionamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre el gobierno federal, los estados y los diferentes actores políticos, lográndose con ello la estabilidad suficiente para el impulso del crecimiento económico. Sin embargo, sus errores en el ámbito social y político fueron los causantes de que este sistema fallara, por el descontento de la población obrera y en general del país.